porque en este día de nuevo tenemos la oportunidad de reunirnos en esta sala y conocer más cosas que hay en la misma naturaleza y en nos mismos. Damos gratísimas por esta oportunidad y vamos a preguntarle a la venerable Queretín si la venerable Rebescama se encuentra por ahí en comunicacel o en la sala para empezar o contestarle la pregunta al venerable Diego Alvarado, un niño de 12 liocrones que nos ha hecho esta pregunta y con mucho gusto se la vamos a contestar. Adelante, venerable Queretín. Gratitud, venerable maestro Gabogondo. La venerable Rebescama aún no ingresa. Tocó como Jacobo Borjas, así que tocará que oiga la grabación. Bueno, entonces, respetable audiencia, presentes en esta sala y en los que nos oirán en los días venideros, sea por el canal de Conoce la Naturaleza y Será Sabio o por el canal de la Fuente Solar Jaranday de México. Vamos entonces a iniciar esta conferencia y volvemos a decir, a contestar una pregunta que un niño nos hizo el domingo pasado, pero por el tiempo se la contestamos hoy. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para llegar al punto exacto que todos queremos conocer. A nos han hecho creer que la única esfera o mundo que tiene seres vivientes es esta esfera. Totalmente o inti es una gran mentira o una equivocación. Porque Dios, el creador de todas las cosas, ha hecho los cosmos y en cada cosmos cantidades de universos y en esos universos conformados por cantidades de galaxias y dentro de esas galaxias cantidades de sistemas solares y dentro de esos sistemas solares cantidades de mundos y dentro de esos mundos o esferas cantidades de seres vivientes desde microbios, insectos hasta seres humanos. Entonces, se ha conocido a nivel del esoterismo, se ha hablado de la revolución de los luzbeles, que en el libro de la Biblia, más especial, íntimo, especialmente el libro del Apocalipsis, habla que el gran Miguel y sus ángeles combatía contra el dragón y sus tinieblas. Eso es lo que se conoce como la revolución de los luzbeles, bloques energéticos que chocaban entre sí. Tratemos de visualizar un mar picado de leva, como son las olas constantemente. Algo semejante, mucho más elevado, era lo que existía en la creación por aquella época. Esta esfera en la que hoy vivimos era un sol mucho más grande que el sol que nos alumbra y se llamaba el sol de Pirra, un sol gigantesco donde los habitantes que vivían en este sol tenían 70, 80, 90 y hasta 100,000 metros de altura y que lo que hoy conocemos como los lagartos en aquella época eran también lagartos, pero se conoce como los dinosaurios.
por el tamaño de este sol. Cuando hubo la revolución, los dioses cortaron o suspendieron los arcos eléctricos que es conectado a todo sol y a todo sistema y a todo ser humano. Al cortarle o al suspenderle los arcos energéticos, que son miles y millones de arcos, este sol quedó como una nebulosa en el espacio. Así como dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía porque era un lodazal sin vida, era un lodazal donde solamente eran fangos. Pasaron los siglos, los milenios y los crodis, y en el girar esta esfera por la misericordia de Dios o de los dioses quedó detrás de las penumbras de Saturno, o sea, a la espalda de Saturno. Ahí pasaron muchos siglos, muchos milenios, hasta que un día, 23 de marzo, hacen 18 millones, más de 18 millones de heliocrones o años, fue ubicada frente al Sol. Desde ese día, la esfera fueron activados o conectados nuevamente los arcos eléctricos y empezó de nuevo la vida, ya no como un sol, sino como una esfera. El recorrido que hoy reconocemos o que sabemos que la esfera recorre durante la vuelta alrededor del sol, empezando el 23 de marzo y concluyéndola el 22 de marzo del siguiente heliocrón o año. Desde entonces, los dioses empezaron a probar qué seres podían vivir sobre esta esfera. Estoy hablando de milenios, de siglos, de milenios, de millones de heliocrones. Datos que fueron entregados por el maestro Keliun Zeus y por el maestro Samael Joad. Entonces, la esfera o esta esfera en la que estamos viviendo trajeron seres de un sexo, de dos sexos, de tres sexos, de cuatro sexos, de cinco sexos, de seis sexos, de siete sexos, de ocho sexos y hasta de 9 sexos. A ver cuál de ellos se adaptaba mejor. Y el único que se pudo adaptar a esta esfera que ya había dejado de ser un sol, por lo que contamos, fueron los seres de dos sexos, porque esta esfera es bipolar. Entonces, esos seres los dejaron con el mismo cuerpo físico. Y este precierto de los 9 sexos duró 27,000 heliocrones. Y aquellos sabios que habían dejado por primera vez para probar si podían vivir sobre esta esfera, duraron 5,000 años con el mismo cuerpo. Y de ahí en adelante es que se cuentan los 18 millones de años. Cuando hay esos cambios, son sometidas otras leyes, otras vibraciones, y desde entonces, cada 14,500 años,
hay un cambio geológico. Y en ese cambio geológico hay una cantidad de seres vivientes en determinadas zonas de la esfera. Si sacamos la cuenta de los 18 millones de años, eso nos daría 1239 cambios geológicos sobre la esfera. Esto nos va dando claridad por qué en algunas veredas, en algunos corregimientos, en algunos municipios, ciudades o países o continentes, hay algunos fenómenos que aún la ciencia con sus teorías no han encontrado claridad relacionado a estos misterios o a estos acontecimientos, porque no es solamente nos los que estamos por esta época sobre la esfera. Volvemos a decir 1239 cambios geológicos, o sea, 1239 razas han poblado la esfera, queriendo decir con esto que no ha habido un lugar sobre la esfera donde no hayan habido el pueblo de Dios. El maestro Samael Aún Weor, él hablaba de la raza polar, de los hiperbóreos, de los lemures, de los atlantes, de nos, la raza aries o la raza arias. Hablaba de los coradis y la última raza que sería los lilipituenses. Pero todo eso ha sido modificado. Y los que sabemos y los que son religiosos y que leen la Biblia saben de que se ha hablado del diluvio universal, que fue el cambio geológico de la Atlántida. Era una civilización muy desarrollada, donde hicieron intercambios con seres de otras esferas, grandes arquitectos, grandes ingenieros cósmicos, y tenían relaciones comerciales en ese continente. Y ese continente quedó en lo que hoy se conoce como el mar Atlántico. Sabemos que cuando hay cambios geológicos, las capas tectónicas que conforman un continente en su movimiento pueden subir o pueden bajar, y lo que hay en un continente que baja, el que sube se vacía hacia el otro continente que ha bajado. Eso pasó en la Atlántida. En la Atlántida era un continente de seres muy sabios que medían entre 11 y 16 metros, y ellos eran muy inteligentes. La tecnología era muy grande, pero a mayor grado de conocimiento puede haber mayor grado de orgullo y de degeneración. Entonces, ahí donde hoy conocemos el Triángulo de las Bermudas, conformado entre San Juan de Puerto Rico, Miami o el estado de la Florida y las Bermudas, hay un triángulo, y dentro de ese triángulo era donde estaba, como si en estos días conocemos la NASA, era un campo de investigación y de portes o portar seres, energías o
objetos hacia otras esferas. Ahí fue ubicado un generador, y ese generador tiene especie de un radar. Ese radar se carga con energía solar, porque aunque el continente Atlántide haya pasado a la cuarta dimensión, sumergido en las profundidades del mar Atlántico, aún continúa ese helipuerto, lo que se conoce a nivel de la Tierra como los aeropuertos. Es un lugar donde entran y salen constantemente las naves. Pero ¿por qué no se ven? Sencilla, Inti, porque el ser humano solo conoce de la tridimensionalidad o del mundo físico, que no es solamente lo que existe, es lo físico. Porque acordémonos que dijo el gran Albert Einstein, este gran sabio físico de las épocas pasadas, que todo lo que es viteria fue antiviteria, y lo que es antiviteria será viteria. O sea que lo que es energía será materia, y lo que es materia nuevamente se volverá energía. Entonces, en este triángulo permanecen abiertos determinadas épocas del día, de la semana, del mes o del año, o en determinadas épocas se abren estos portales y van hacia otros lugares. ¿Se acuerdan sus mercedes que el Triángulo de las Bermudas fue descubierto en el 1515 por un personaje llamado Juan Bermúdez? Y ahí en ese lugar, en ese archipiélago, es formado por 360 islotes, siendo el más grande la Gran Bermuda, que mide 39 kilómetros. Y todas estas islas o islotes están sobre un volcán gigantesco. ¿Por qué será que son 360 islotes? ¿Qué misterio hay entre la zona del silencio en el bonito país de México, el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto? Si buscan en el mapa, van a encontrar una línea que sale de la zona del silencio, pasando por las Bermudas y llega a las pirámides de Egipto. ¿Qué tendrá que ver esto, lo uno con lo otro? Los mexiquenses que me oyen y que me oirán en los días venideros saben que hay grandes misterios en la zona del silencio, porque ahí las brújulas dejan de funcionar, los radios no pueden recibir ningún mensaje, los teléfonos dejan de funcionar, y muchas personas a veces no se oye la voz con los demás. Por eso le llaman la zona del silencio. Así es que, como la pregunta es directa, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas?, le diremos que es un portal que emite hacia otros mundos del espacio, hacia otros lugares. A veces puede mandar solamente seres humanos, otras veces objetos, y otras veces los barcos. Se cuenta, según la historia, que se han perdido más de 200 aviones, incluyendo a un Boeing 700,
más de 2,000 barcos desde antes de la historia de Simón Bolívar. Este lugar que hay centenares de escritos, centenares de teorías. ¿Pero por qué teorías? Porque los mismos que buscan confundir a la humanidad no quieren aceptar de que existen otras dimensiones, otras coordenadas, y como no se quiere aceptar, no se deja que los demás la conozcan. Han habido muchas teorías y luego las desmienten, así como el caso de Galileo, otros sabios más que habían hecho grandes descubrimientos y lo que hacían era matarlo, como el caso de que quemaron la biblioteca de Alejandría, donde habían cantidades de libros escritos de grandes sabios, y ahí quemaron a una gran Eva llamada Hipatía. ¿Por qué en esta región hay esa pérdida, se puede decir? Porque es un lugar donde hay más magnetismo sobre la esfera. Y por haber más magnetismo, ubicaron ese gran omnipuerto donde constantemente las naves de distintas esferas nos visitan. Hay una teoría que muchos se ha hablado de ella, y es que en el 1955 salió un avión de Nueva York que iba para Miami, donde se gastaría unas 3 horas, que estaría llegando a las 9 de la mañana. Este avión, modelo antiguo, llevaba 57 pasajeros más 4 tripulantes. Saliendo desde Nueva York, y a los pocos minutos de haber salido, se perdió el contacto. No se supo del avión y tampoco llegó a la Florida. Lo buscaron por cielo y por tierra, por el mar. Lo buscaron durante mucho tiempo hasta que tuvieron que decir que se había desaparecido. ¿Cuál sería la sorpresa? Que en el Heliocrón o año 1992, pasado 37 años, en Caracas, Venezuela, un señor llamado Juan, que era el que se encontraba en la torre de control, visualizó de pronto un objeto que había aparecido de la nada y se detectó en el radar. Y ese aparato se fue acercando y él llamó a los demás que se encontraban con él y se dieron cuenta que era un avión, y que ese avión era el vuelo 914 que había salido el día 2 de junio del 1955 de Nueva York y que iba a la Florida. Se conectó con el piloto, que en lenguaje inglés le contestó que dónde estaban, y el señor le dijo: se encuentra en el aeropuerto
o tiene conexión con el aeropuerto de Caracas, Venezuela. Y le abrieron el espacio y el avión aterrizó. Pero como el señor andaba perdido, el error del que estaba en la torre de control fue decirle: estamos en el 1992. Sí sabían de que tienen 37 años de perdido. Impresionado porque habían durado algunos minutos, según ellos, perdidos, y aparece en un lugar y diciéndoles eso cuando ellos venían en el avión y sin envejecer sus viterias. El señor, impresionado, asustado, nuevamente voló. Y al volarse, así como entró al radar, también desapareció, y de ahí en adelante no se supo más de este avión. Y esto son cantidades de investigadores que aún no han encontrado el motivo de la aparición y desaparición de este avión, porque se desconoce o no se acepta la cuarta dimensión. Y los esoteristas que nos encontramos en esta sala sabemos que en la cuarta dimensión ni existe el tiempo, ni existe la distancia. O sea, que ahí comprobamos por qué los pasajeros no habían envejecido. Y muchos de sus mercedes, como dijimos en el inicio, sabemos de cantidades de secretos, de misterios, que en muchos lugares de la esfera los hay. ¿Qué sucedería en el pueblo de Grecia? ¿Y qué sucedería en el pueblo egipcio? ¿Y qué sucedería con todo el conocimiento y el país más privilegiado donde han habido tantas investigaciones, secretos, donde hay tantas incógnitas, aún algunas descubiertas y muchas sin descubrir? Es el país de México, porque en ese país fue donde más hicieron investigaciones los mayas, aquellos que andan de galaxia en galaxia, y donde ellos llegan es por una orden cósmica y nuevamente regresan, dejan sus discípulos o sus seguidores, que son los que pueden quedar en las esferas. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí esta introducción, la contesta que le hemos dado a este niño que se llama Diego Alvarado, un niño de Acapulco, Guerrero, en el país de México, que nos hizo esta pregunta de qué es el Triángulo de las Bermudas. Hemos hecho un recorrido para que nos demos cuenta que no solamente somos los únicos que hay sobre esta esfera. Hay civilizaciones demasiado elevadas y que la mayoría de las naves cósmicas tienen el poder de biportarse a otras dimensiones, y su velocidad es más rápida que la del mismo pensamiento pensacierto. Así es que es ignorado o teorías por los que no alcanzan a entender que sus aparatos, sus máquinas creadas por los hombres, no alcanzan a entrar a otras dimensiones o a otras dimensiones. Así es que, respetable jovencito que nos ha hecho la pregunta, esta fue la contesta, y le damos las gracias por esta oportunidad, y le damos las gracias porque muchos de los que nos encontramos en esta sala
hemos aprendido en este día gratísimas a la pregunta que su merced hizo. Gratitudes y adelante, venerable Mahatma Keretin. ¿Cómo nos ha oído en el bonito país de México? Y vamos a pedir algunos reportes. Adelante. Se le ha oído con gran claridad, venerable maestro Gabo Gondo. Impresionante los relatos. Y claro que sí, vamos a saludar a algunos de los seres presentes. Vamos con Mayra Gómez. Sea un excelente día para vuestra merced. Oímos su saludo. Bueno, en lo que se acerca Mayra, saludamos a la dragona Ilei Prapú. Buen día, buen dinero y excelente salud, venerable maestra, venerable maestro Gabogondo. Se le está yendo muy bien y gratísimas por hacer esta aclaración sobre este lugar. Venerable dragón, ¿de dónde tenga su merced buen día, su merced y su familia, de dónde se reporta? De Cunditao. Bueno, venerable dragón, gratísimas por el reporte. ¿Y cómo está todo por Cunditao? Con la voluntad de Dios, gratísimas a él. Bien, maestro. Bueno, deseamos que siga todavía aún más bien que lo que está ahorita. Bueno, Keretin, entonces adelante si va a seguir pidiendo reportes. Le estamos oyendo. Claro que sí, venerable maestro Gabo Gondo. Nos vamos a Toluca, Estado de México. Adelante, don Salvador. Buenos días, venerable maestro Gabogondo. Aquí reportándonos desde Toluca, se ha escuchado claro, fuerte. Y quiero comentarle, license usted, porque ayer hice mi pregunta y en cuanto usted empezó a hablar, pues falló mi aparato, no sé qué sucedió, pero se apagó. Y pues aquí estamos, gratísima maestra Keretin, escuchando fuerte y claro la sabiduría del maestro Gabogondo. Gratísima a su merced, don Salvador, por el reporte. Y pues como la maestra o la Mahatma Keretin, ella grabó la conferencia de ayer, pues me imagino que se la hará llegar y ahí su merced encontrará la contesta a su pregunta. Así es que gratísima a su merced por el reporte y por estar atento a todos o a todas estas explicaciones. Bueno, Keretin, le estamos oyendo. Adelante. Por el cierto, no tenemos inquietudes, así que adelante, vuestra merced. Maestra, licenciado, tengo una pregunta. Adelante, dragón. Pues acá estoy yendo a la conferencia con mi mamá, entonces ella pregunta si entonces el Triángulo de las Bermudas vendría a ser como un portal, pero positivo o negativo, porque pues sí se ha oído que ahí se pierden, bueno, que los barcos y los aviones y eso, pero entonces sería como de tipo positivo o negativo. Venerable dragón, gratísima a su mamá por estar atenta ahí a lo que estamos hablando. Le volvemos, vamos a retroceder o a retomar algunas de las palabras que dijimos anteriormente. Desde tiempos antiguos fue creado omnipuerto o conocido por estos días como conocido en estos días a nivel de los aviones como un aeropuerto. Se dice omnipuerto porque no son aviones, sino son distintas formas de distintos lugares del cosmos.
Quizás sus mercedes han oído hablar de la Torre de Babel, aunque lo que dicen es una cosa y la lógica es otra. Así que esta esfera, con toda la cantidad de seres despiertos que en otras épocas han estado sobre la esfera, fue creado este lugar. Y en la época de la Atlántida, guiado por esos grandes sabios, por esos grandes científicos de otras esferas, con conocimientos demasiado elevados, no como los científicos de esta época aquí en esta esfera. Ellos querían cambiar determinada cantidad de productos para decir algo y enviarlos hacia Marte o hacia cualquier esfera de este sistema solar o de este universo. Los ubicaban y se abría un portal que en el instante llegaban a ese lugar para decir algo. Si yo le digo a su merced, respetable dama, deme un pan, y en el instante, usando las líneas o usando los arcos eléctricos que en este instante se unen entre sus mercedes y nos ubicaban, ubique ese pan en esos arcos eléctricos y llegaría aquí al templo vegetal Sacro Aquarius. Así hacían estos sabios y enviaban a distintos lugares del cosmos. Y como eso aún continuó y continúa, cuando este portal se abre, porque él se carga con energía solar, cuando este portal se abre y está apuntando hacia Marte, vuelvo a decir, es un ejemplo, allá van los seres que por ahí pasaron fuera en barco, en champa, en canoa, o sea, en avión. De acuerdo al mecanismo, como dije anteriormente, así irán a ese lugar. Y si de pronto en la mañana estaba apuntando hacia el mediodía, pero en la tarde al girar estaría apuntando a Venus, y lo que pase por ahí iría a Venus, porque así está programado en este generador, teniendo así varios lugares del cosmos donde van. Pero ¿por qué hay seres que son biportados siendo de posiblemente peores que nos? Acordémonos que todo está regido por la ley, y sea por karma o sea por dharma, van a ir a esos lugares. Por eso es que en algunos investigadores han encontrado los barcos, pero no han encontrado los habitantes y algunos objetos. Y en otros, los barcos se desaparecen, así como muchos aviones, y como el caso del avión que salió de Nueva York el día 2 de junio del 1955, que iba para Miami y desapareció con toda la tripulación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Como al entrar a ese portal, así como quizás un Mercedes hace aproximadamente un heliocrón aquí en la dirección del chakra Muladhara, donde se hacen o donde hacíamos antes en las multirunas, en esa dirección salían cantidades de naves de la nada, y salían una tras la otra, y salieron más de 100, aparecieron de la nada. O sea que la nave nodriza está ubicada en ese lugar y posiblemente siga ubicada, pero en la cuarta dimensión. Y por eso
físicamente se veían la cantidades de naves que salían de la nada y giraban hacia el norte. Igual, ese avión que llegó a Caracas, Venezuela, salió de la nada y él regresó por el mismo lugar y volvió a entrar el portal y se desapareció del radar. Así centenares de aviones y de objetos y de barcos, de criaturas, han sido biportadas a otros mundos y posiblemente en esos mundos estén con los mismos cuerpos tratándose de adaptar y haciéndoles limpiezas para que ellos, endarmados en esos lugares, viviendo, tomando de otra clase de aliciertos, de otra clase de tratos, de vivencias, porque no es uno solo el que se ha perdido. Y todo esto, la misma ciencia se lo esconde a la humanidad y le muestran muy pocas cosas. Así es que este portal o este omnipuerto fue creado y benditos sean los que quizás no por el apego sufrimos, porque se puede decir, Dios mío, ¿cómo es posible que se perdió María, Francisca, o Julio, o Tomás? Sí, pero tener la dicha de viajar a mundos lejanos de esta esfera y tener la experiencia que vivieron en una esfera llamada Geatmus o Tierra y encontrarse para decir algo en el sol de Ofir y así o en muchos soles. Entonces, respetable dama, esta es la aclaración y se la hemos prolongado más para confirmarle de que sí es positivo, pero que no todos tienen esa dicha y todos no van a ir al mismo lugar y que todos no es que se van a desaparecer, porque hay veces que hay gentes que han pasado por ese triángulo y nada, y hay veces que pasan otros y se pierden, porque así es la programación que hay en esos, que hay en ese generador, que hay en esa línea de conducción hacia otras dimensiones y hacia otros lugares. Acordémonos que son muchas las dimensiones las cuales se encuentran aquí mismo donde nos estamos, pero no solo tenemos la dicha de conocer la más densa, la más pesada, que es la tercera dimensión. Esa fue la contesta y esperamos que nos hayamos hecho entender y gratísimas a su pregunta, los que nos encontramos en esta sala, tuvimos más aclaración relacionado a este tema que en este día nos han solicitado. Gratitudes y le oímos, venerable dragón, adelante, cómo fue oída la contesta y qué dice su mamá. Adelante. Sí, venerable maestro, se le oyó muy bien y gratísimas por la aclaración, ya nos quedó mucho más claro este punto, gratísimas. Gratísima su merced, le voy a contar dos anécdotas. Gratísimas a la pregunta de su mamá. Vamos a contar, bueno, de las tantas anécdotas que el maestro Kelly Unceo nos contó y que se las vamos a contar a sus mercedes. Por eso cuando hay estas cosas, no nos extrañamos y sabemos que lo que dice la ciencia o lo que dicen los investigadores están adornados con mentiras. En una ocasión, decía el maestro Kelly Unceus, sabemos que él nació y se crió en la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá. Y en esa sierra hay muchos templos en estado de llina. O sea que el tiempo allá no existe.
Y en una ocasión había una señora que estaba cocinándole a un grupo de obreros y tenía un niñito como de unos 4 o 5 años. En algunos lugares los niñitos campesinos amarraban un papelito con un hilo y salían corriendo y ellos se encantaban al ver que el papelito se suspendía con la carrera de ellos en especie de cometa. Y el niñito lo hizo muchas veces, pero sucede que ahí en ese lugar había un conducto o se abría un canal y se desaparecían las cosas. La señora estaba cocinando cuando vio el niñito que iba corriendo y lo volvió a mirar y ya no lo vio. Se le perdió el niño. Y movieron los montes y gritaron y no lo pudieron encontrar. Y decepcionados por lo que había acontecido, se fueron de ese lugar. Pasado unos 20 años, como toda madre se acuerda del hijo querido, y como era el primer hijo, se acordó que en tal fecha se había perdido su hijo en presencia casi de ella y no se había sabido dónde estaba. Alguien le dijo, vaya a ese lugar, a esa misma hora que se perdió y llámelo. La señora, después de tantas dudas, fue con el esposo, y ya eso eran montes grandes, y llamó el hijo y al instante apareció el hijo con la misma ropita, con el mismo papelito amarrado en el hilo. O sea que para él no había pasado el tiempo y habían pasado 20 años porque estaba en la 4ª dimensión. O sea, cuando se abren los portales, ahora quedará más claro que mucha gente se han perdido y no se saben de dónde están. Posiblemente ahí pasen siglos y de pronto aparezcan. En otra ocasión nos contaron que había un señor que tenía una finca y en la finca había una cueva, pero que él nunca se había metido a esa cueva. Y en la época de Bersol, como muchos campos, los campesinos tienen tiempo de salir porque no tienen mucha labor. Él tenía un hijo, el mayorcito, que tenía como 12 años, y lo convidó después del sustento del almuerzo a meterse en la cueva. El niñito se llevó una mochilita en el hombro y se fueron y entraron a la cueva, y después de haber entrado a la cueva a unos cuantos metros encontraron un valle hermoso, un pasto y un lugar muy especial, una vibración tan divina, y encontraron una cantidad de árboles frutales y caminaron por ese lugar, según ellos, unos cuantos minutos. El niñito cogió 2 naranjas y las metió en la mochila, y después de dar varias vueltas se regresaron por donde habían entrado, y cuando llegaron a la puerta de la cueva por donde habían entrado, fue la sorpresa de ellos porque encontraron montes y árboles gigantescos. Y él le decía al hijo, no puede ser, si cuando entramos por aquí entramos, aquí está la cueva, pero es que ahora lo que hay es montes y árboles. Y empezaron a caminar hacia donde había una vecina que lo conocía
a ellos. Y llegaron a ese lugar y la señora cuando los vio se asustó porque tenía más de 20 años que se habían perdido. Y como los familiares, ellos se perdieron, los familiares abandonaron ese lugar. Y ellos solo estuvieron unos cuantos minutos dentro de la cueva, o sea, en un mundo, en un mundo paralelo, o en un mundo en estado de yinas, o en lo que se conoce como en esos lugares que existen en esta esfera, en muchos lugares donde la vida es hermosísima, pero se estancan. Así es que, venerable dama, ahí comprobamos más los centenares de templos y de lugares que hay sobre esta esfera, que son aparentemente misterios, pero que de que existen. Una vez contaba el maestro Keliun Zeus que él, siendo pastor de cabras y de ovejas en la Sierra Nevada del Cocuy, conociendo dónde estaban los templos, un día entró solamente la cabeza y dejó la mitad del cuerpo afuera, averiguar qué había. Y cuando él sacó la cabeza, ya las cabras ni las ovejas estaban al lado de él. Y se puso a buscarlas y no las encontró. Y cuando llegó a la casa, la madre desesperada porque él se había perdido, tenía 2 días de estar perdido y él solamente metió la cabeza y con meterla y sacarla ya había pasado toda esa cantidad de tiempos, porque ahí comprobamos. No, eso está apagado. Ahí comprobamos de que eso de la cuarta dimensión, de que el tiempo no existe y que nos estamos en un átomo. Y si el átomo donde nos estamos es un átomo de hierro, es más denso, habrán otros átomos más flexibles como el aluminio, posible INTI, el cobre, el fósforo o otros metales que son formados por átomos y en el núcleo de ese átomo o la velocidad de ese átomo gira más o gira menos que el otro átomo. Por eso es que si nos estamos en un de hierro y nos salimos del núcleo de ese átomo, al volver nueva INTI el núcleo de ese átomo, ¿cuántos recorridos o cuántos heliocrones han pasado? Porque los que estudiamos la física o la química sabemos la velocidad atómica de un átomo, cuántos oscilaceles por segundo, de acuerdo al peso de ese mismo metal. Gratitudes y nueva INTI. Vamos a pedir reportes a ver cómo nos están oyendo en distintos lugares de la esfera. Gratitudes y adelante. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Importante esa relatividad del tiempo, de cuando a veces en esas otras dimensiones pasa muy poquito tiempo, aquí es mucho, o lo contrario, aquí es poquito y en esa dimensión viven mucho tiempo. Luego se oye relatos de seres
que así ingresan a alguna cueva o algo y pasan ellos ahí viviendo mucho tiempo y cuando salen solo se han perdido unas horas. Venerable Queretín, gratísimas, y yo le voy a aprovechar que me llegó algo ahorita a la mente. Su merced no me va a decir, porque yo sé que las Evas son muy misteriosas con eso, pero me va a decir una aproximación, los heliocrones que su merced diga, que su merced quiera. ¿Cuántos heliocrones tiene su merced? Casi medio siglo. Bueno, listo. ¿Y cómo comprueba que su merced, eso que me está diciendo es verdad? Por la cuenta que llevamos acá desde que O naví. sea, quien tiene 50 o quien tiene medio siglo es su viteria. Ajá, ¿Sí? así es. Entonces, nuestra alma que está creada y en dimensiones superiores no envejece. Nuestros seres no envejecen. ¿Quién envejece? Lo que está en esta tercera dimensión. Lo que se encuentra en esta tercera dimensión, eso sí envejece. Cualquier artefacto eléctrico se va a vencer, porque aquí todo lo que nace muere. Pero nosotros no nacimos en la tercera dimensión, entendamos eso. O sea, si esto empezamos a meternos dentro de nosotros mismos, dejaremos de ser tan conflictivos, tan peleones, tan, bueno, tan materialista, porque si decimos que tenemos 70, 80 años, pero lo tiene la viteria, ¿cuántos trajes o cuántos interiores o abrigos nos hemos puesto y se han gastado desde que nacimos hasta la edad que tenemos? Han sido muchos, pero el cuerpo continúa. ¿Cuántos cuerpos hemos tenido en distintos lugares de la esfera? Pero es la misma chispa, es la misma alma, ella no envejece. Y esto es lo que esta doctrina nos enseña, nos muestra, nos dice de que en realidad el mundo, esta tercera dimensión no es todo. Es el ejemplo de la rana que estaba en un tonel de agua y para ella, como ahí la madre de ella puso el huevito y se crió ese renacuajito y se desarrolló una rana. Ella vivía y era feliz en ese tonel lleno de agua. Para ella eso era todo. Pero un día alguien, pareciendo ser malo, le tumbó el tonel y la pobre ranita empezó a saltar buscando y llegó a una laguna muy grande y se dio cuenta que había mundos más grandes que el que donde ella se había criado. Así nos pasa, como el caso de la rana. Nos pensamos y creemos que todo lo que existe solo es la tercera dimensión. Pero antes de que nos tuviéramos cuerpo físico, éramos energía y somos energías. Así es que si esto le queda claro y nos ha quedado claro a todos nos que aquí vinimos y nada nos llevamos ni el cuerpo, porque hasta el cuerpo se desintegra nuevamente tal cual como se armó o se desarrolló. Así es que, venerable Queretín, ¿cuántos siglos tendrá cualquiera de nuestros seres? Decían los maestros que un día en el cosmos son 900,000 millones de años el día, o sea, el Mahamantra, y 900,000 millones de años el Pralaya, o sea, la noche. O sea que las 24 horas en el cosmos, aquí, son 1,018,000, 1,800,000 millones de heliocrones a nivel de la esfera, y allá es un día.
Y no fuimos creados, no fuimos creados aquí, fuimos creados en el absoluto. Por lo tanto, ¿cuántos heliocrones tendremos? Esperamos que un día, no muy lejano, los maestros nos digan y de que tengamos el mérito de saberlo. Gratísimas, Queretín, y entonces siga adelante su merced pidiendo los reportes. Claro que sí, venerable maestro. Gratísimas por el porte. Seguro muchos siglos tenemos. Vamos y saludamos a la venerable Mahatma Piethubra. Sea un excelente día para vuestra merced. Adelante. Excelente día, venerable Mahatma Queretí, venerable maestro Gabogondo, y demás ser presentes en esta conferencia tan interesantísima como todas. Es un gusto saludarles en este hoy y deleitándome con la exposición de hoy del venerable maestro Gabogondo, un tema muy importante sobre las dimensiones a las que pues desconocemos cómo entrar, cómo salir, dónde están los portales, que sería muy interesante saber algo de ello. Pero bueno, en la medida que de pronto avancemos espiritualmente, pues lo iremos descubriendo. Su merced me dirá, maestro Gabogondo, si es así o no es así. Gratísimas. Gratísima, venerable Mahatma Piethubra. Saludo cordial a su merced y gratísima por reportarse. Esperamos que por la costa atlántica esté todo en calma. Así es, venerable Mahatma. Pero la pregunta es, ¿por qué será que no tenemos la dicha de estar frente a un extraterrestre que salga de sus naves como puede salir cualquier conductor de un bus? Porque muchos moriríamos del susto. ¿Y por qué no somos dignos de estar en un portal? Porque moriríamos de susto. O sea, eso nos han dicho muchas veces, que estar preparado. La ley del equilibrio es saber que existe el mal y existe el bien. Que posible inti, la persona por tan mala que sea, va a ir a los infiernos, pasará miles de siglos en los infiernos, pero aún continúa la chispa. Entonces, ¿de qué nos da miedo? De abandonar el cuerpo físico. O sea, algo que nos ha aferrado tanto, y mientras más nos aferremos, los poderes van a ser difícil, porque decía el maestro Kelly Zeus que el daño más grande que tiene el ser humano es el miedo. El miedo ha hecho que el ser humano pierda la clarividencia, porque muchos de nosotros tenemos todos estos sentidos desarrollados. ¿Y por qué no podemos ver? Sencilla Inti, porque quien lo dejan ver se vuelve loco. Eso aquí quizás muchos de sus mercedes saben, que muchas personas han llegado aquí con algunos virtudes o sentidos desarrollados, y lo que ven aquí, tantas cosas, se vuelven locos. Y muchas de las cosas que se ven aquí son cosas naturales, pero no es como estamos acostumbrados, es a pelear, a discutir y todas esas cosas. Si tratáramos de ser conscientes y tener esa conexión, un día podíamos tener la dicha de ver de pronto una serpiente hablando, o de ver una iguana hablando, o cualquiera de los animales, porque ellos se dicen que chillan como el gato, por ejemplo. Pero porque el que tiene un gato sabe que cuando el gato maulla es que está pidiendo alicierto o está percibiendo una energía negativa. Lo mismo el perro o las gallinas, porque ellos tienen esa dicha de percibir las energías negativas, y no ni positivas ni negativas, porque somos muy miedosos, no tenemos esa seguridad, esa firmeza, esa continuidad de realizar algunas cosas. Así es que, respetable Mahatma,
para lograr estas cosas, armarnos de valor y saber de que existe el día y existe la noche, que existe lo bueno y existe lo malo, que existe lo blanco y existe lo negro, que existe la cosecha y existe la escasez, que existe el yin y existe el yang, que existe el diástole y existe el sístole, que existe la ley centrípeta y la ley centrífuga, y así todo existe en un ir y venir, como decíamos en el inicio de esta plática. Esta esfera es bipolar, por eso los seres que vivimos en esta esfera tenemos dos sexos, el varón su sexo y la Eva su sexo. En otras esferas habrán seres de 3 sexos, de 4 sexos y así sucesiva inti, pero aquí estamos en la ley dual, aquí estamos en la ley que dijo el gran físico Albert Einstein, la ley de la relatividad. No estamos en una esfera donde existe o que ya todo es absoluto. No, aquí estamos sometidos a lo uno y a lo otro. Y cuando no sabemos que es así, nos preparamos. Acuérdense, y todos los que estamos aquí, que hemos leído la Biblia, sabemos que la serpiente le dijo a Eva, sabe Dios que si comieres de esa manzana, serás como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Nos queremos ir a los soles y nos da miedo la claridad. Y no queremos ir a los infiernos y permanentemente estamos en los infiernos. Cuando el templo estaba abierto, la gente venía, quizás algunos por labores tenían lógica, otros por estudio tenían lógica, pero había muchos que ya eran pensionados y venían y a los 2, 3 días de estar aquí se desesperaban por irse, siendo este lugar el lugar más energético de la esfera, que un día aquí, ¿cómo sabemos que estamos sobre la esfera? Desconocemos. Y la gente afuera dice, Dios mío, llévame un sol. Y cuando llegan al templo vegetal, el siguiente día se quieren ir. Así es la vida de los seres humanos. Bueno, venerable Mahatma Piajubra, esta claracel que su merced nos ha licenciado a explicarle es de gran utilidad para todos nos, gratísimas a la inquietud de su merced, y esperamos de que tengamos esa valentía, la valentía que han tenido los héroes del pasado, la valentía que tuvo el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad, de venir a estas esferas de contagios, de guerras, de traiciones, de engaños, de conflictos, de matanzas y de tantas cosas, pero vinieron preparados a soportar el bien y el mal y vinieron a sufrir por cada uno de nosotros. Bueno, venerable Mahatma, adelante. Gratísimas, venerable maestro, por esta aclaración. Sí, de verdad, pues no estamos preparados para mirar las mejores dádivas que nos presenta, pues, el cosmos, ese gran cosmos en el que andamos y que desconocemos muchísimos misterios dentro de sí mismo. Y sería prepararnos a ver si podemos avanzar y mirar más allá de lo físico. Gratísimas. A su merced, venerable Mahatma. Bueno, si ya se tomó el Intipan, que sea de gran provecho, y si no se lo ha tomado, pues que sea el mejor Intipan para su merced y su familia. Gratísimas y bueno, Queretín, le estamos oyendo. Claro que sí, venerable maestro. Bueno, ya seguimos saludando a otros seres. Solo una inquietud.
cómo se logra ese proceso de petrificación. Y eso porque ahora me viene a la mente un recuerdo. Por allá por Mejía hay un cerro. Bueno, hay muchos, pero en algunos lugares ahí se dice que si la gente llega a cierto punto quedan encantados. O sea que ingresan y no salen más. Pero luego les miran. Por ejemplo, en un cerro algún día fue un grupo de músicos y todos desaparecieron, digamos, pero se les mira en forma de rocas. Entonces ahí subiendo el cerro están los señores con sus instrumentos, pero ya son piedra. Y así se encuentra por ahí un perro y así se encuentra un señor y algo así que están ahí, pero ya son roca. Esa pregunta, venerable Mahatma, ¿la hace su merced o que alguien se la mandó a su chat? No, soy yo porque vino al recuerdo ahorita porque hay muchas historias, ¿no? De lugares donde la gente ingresa y no sale y cosas así. Y ahorita bueno, recordé eso de algunos lugares que pues se les mira en forma a las personas que se perdieron, ahí siguen, pero ya petrificadas. Bueno, maestra, gratísimas por su pregunta. Esa historia que su merced nos cuenta de esos seres que se perdieron, ¿alguien la vio o que la han contado? Cuéntenos un poquito de eso, porque queremos desenmascarar esas cosas. Adelante. Pues son historias que se cuentan en los pueblos, pues. Ah, ya Son entiendo, maestra, cómo Ahí es su se postura. mira, de pronto, ahí se mira a un señor y su perro en formas de piedra. Ah, porque hace muchos años un señor subió con su perro y no salió más, se encantó, dicen allá. Y algunos seres luego dicen, y es que hasta que subió el sacerdote y bendijo el lugar, ya no pasa más. Y entonces ahí lo toman como que esos son hechos del mal que les hace realizar esas formas. Es más, hay en un cerro que se cuenta que está el sacerdote igual se petrificó y ahí está, pero en forma de piedra o en algunas veces ingresan y solo no salen más. Bueno, venerable Mahatma, sí, lo que le pedíamos a su merced para desenmascarar esas cosas, porque siempre va a aparecer por ahí un sacerdote católico defendiendo a la humanidad, pero ¿será verdad que está defendiendo a la humanidad? Bueno, posiblemente. Le voy a decir, venerable Mahatma Keretin, estuvimos en el inicio de la plática hablando de las cantidades de cambios geológicos que han habido. Aquí en este templo, a unas 3 horas de aquí, que es un asa de aquí que pertenece a esta comunidad y le pertenece a su merced misma y a todos los que se encuentran oyendo esta conferencia, sea hoy o sea mañana que vengan, pues también todo lo que hay en este pueblo no es mío. Este conocimiento es de Dios y todos no somos hijos e hijas de Dios. Lo que esta obra es la obra de Dios y esta obra es de cada uno de nosotros, por eso debemos de cuidarla y protegerla. A escasos 3 horas de aquí hay un lugar que se llama Corontumo, que era el lugar donde vivían los músicos y los grandes cantantes de la época de la Atlántida. Pero como todos sabemos, y en especial don Salvador, que es estudiante de la Gnosis, sabe de que en los cambios geológicos se cambia la química y lo que hoy es que nosotros sabemos que ya no existiéramos. ¿Y por qué existimos? Porque estos sabios guías y salvadores no han licenciado que eso se dé. Pero el maestro Samael, él decía que cuando entraran los anillos de acciones, que es el sol, Padre,
que alumbra el sistema solar de Oort y a otros 5 soles más, cuando los anillos de acción entraran, se cambiaría la física y la química y todo se petrificaría. Todo lo que es quedaría convertido en piedras, porque al cambiarse la física y la química y al cambiarse todo lo que hay ahora, habría otra física, otra química y otros elixiertos más poderosos o más pesados o más sensibles. Entonces uno va a Corontungo y encuentra piedras en forma de caballos, en forma de seres humanos. Una vez fuimos con unos muchachos a hacer unos recorridos, un muchacho de Bacatá, y en una loma encontramos una piedra en forma de un perro, y el muchacho le gustó tanto y la piedra pesaba como una arroba, pero el muchacho cansado como andaba, pero él se llevó su piedra, porque era igual a un perro. O sea, ¿qué pasó? Al cambiarse la química, el perro que iba por ahí quedó convertido en una estatua. Y así en ese lugar hay hombres, hay mujeres, hay piscos, hay gallinas, palomas en forma de piedras. Y lo mismo puede pasar o pudo haber pasado en esos lugares. Cuando se cambia la química en la esfera, no es solamente en este lugar, sino en toda la esfera. El chakra de la costa en Gabaltlán, que eso queda en los Montes de María, ahí hay piedras, huellas o sea que en las piedras como lava volcánica hay huellas de gigantes y que hay gigantes grabado o que tomaron la forma de las piedras para decir algo. Se cambió todo lo que lo alicertaba y al cambiarse se convirtió en un palo o en una piedra o en otro desierto, porque lo que lo conformaba ya no existe. Esto ha pasado muchas veces en la esfera y se dice que las cordilleras que hay sobre esta esfera fueron los dragones de los siglos cuando esta esfera era un sistema solar. Y si estudiamos cuidadosa Inti, algunas ruinas de las que conocemos y las que aún no han descubierto, si los hombres tenían hasta 100,000 metros y las mujeres también, traten de imaginar y de que los que conocen a Ramiriquí o a Villa de Leyva aquí en Colombia, donde hay unos bloques de piedra de 25 metros y que tienen forma de un miembro del varón, sería que estas piedras serían miembro de esos seres tan gigantescos. Ahora traten de visualizar que si esta piedra era el miembro del varón, visualizamos cómo sería el templo de la Eva, donde iba a entrar ese miembro de 25 metros. Y si ahora un hombre tiene entre 20 y 25 centímetros en su miembro, y miremos la estatura que tiene, cómo serían de alto esos hombres, y también cómo se cambió la química. Muchas de las estatuas que hoy vemos, quizás en las ruinas de Honduras, de México, o en las ruinas de otros países, que son piedras, fueron figuras que habían, o fueron seres humanos, o fueron adivienes, y se convirtieron en piedras cuando hubo el cambio de la química y de la física. Esto se encuentra en muchos lugares, por eso le dije, venerable Queretín, vamos a desenmascarar eso, como la famosa leyenda que le hicieron creer a la humanidad de la Virgen de Guadalupe. Gratitudes, Queretín, y esperamos que esta Claracel
se haya oído con claridad. Adelante. Se oyó con claridad. ¿Y fue entendida? Hablando de gigantes, podemos decir que así de gigantesca era. ¿Sabes, Merced, que aquí está la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl? Que es un cerro en forma de Eva y es un cerro muy grande, bastante grande. Bueno, maestra, entonces hay muchas cosas, pero como el mundo, en primer lugar, esto no los esconden. Le voy a contar lo que me contó a mí una estudiante en una ocasión. Cuando ella estaba estudiando el bachillerato, el profesor, ella tenía un libro que hablaba de la mitología griega y el profesor le dijo, déjate de esos cuentos, eso nunca ha existido, eso es pura mentira. Si esto le dice un profesor, ¿qué puede esperar el alumno si para él el profesor es el que le está enseñando? Pero ella se puso a investigar en la biblioteca y encontró cantidades de libros que hablaban de la mitología griega. Ella no le cabía lo que había dicho el profesor, pero el profesor le estaba desmintiendo, o sea, escondiendo la realidad. Y así muchas cosas. Por eso es que tenemos tanto miedo, tanto tabú, tantas cosas. Estamos seguros que las que hoy tienen bastante edad, lo que hoy conocemos de los órganos creadores, antes ese era un tabú, no se podía conocer. Ese era un delito, ese era un pecado, eso era, bueno, eso era una cantidad de cosas que hoy nadie ignora que la Eva tiene un templo. Todas tienen un templo y que todas las Evas saben que todos los hombres tienen un templo, pero antes eso era un delito pensar en eso. Pero publicarlo era una cosa, pero la gente pensaba en eso y eso es lo que por estos días menestemos todos aceptar y conocer que es así, de que el mundo es demasiado grande, pero que a nosotros nos metieron en una caja de fósforo, siendo tan gigantescos nos, porque a nivel de energía no somos esos mismos que formábamos los habitantes de este sistema solar llamado el sistema solar que hoy se llama la esfera Geagmos, el sol de Pirra, un sol gigantesco, mucho más gigantesco muchas veces que el sol de Or. Y si el sol de Or es grande, ¿cómo sería este sol? Y que está comprimido. Venerable Queretín, entonces, esperamos pues que todas estas aclaraciones hayan sido de mucha entendicierto, de mucho conocimiento, de mucha aclaracel a cada uno y a cada una de nos. Hablando de las Evas y hablando de los varones. Adelante, si alguien tiene alguna sugerencia antes de salir de Comunicacel, lo pueden hacer. Adelante. Bueno, por el cierto no tenemos manitas levantadas ni inquietudes en el chat, pero vamos a saludar a alguno de los presentes. Nos vamos con Glafira Díaz. Buen día, vuestra merced. Adelante. En lo que se acerca Glafira Díaz, saludamos a Jacobo Borjas desde altura. Buen día. Buen día, venerable Mahatma. Saludos. Ay, buen día, venerable maestro Gabogondo. Qué gusto poder saludarle. Gratísimas, venerable Jacobo Borjas.
desde el país de alturas. Cordial saludo a su merced y a su familia. Gratísimas por licenciarnos, oírnos desde acá del Templo Vegetal Sacro Aquarius. Y esperamos que su merced esté disfrutando de buena salud y de los ricos aliciertos de alturas. Gratísima, venerable maestro. Aquí estamos oyéndole alto y claro y gratísimas por sus deseos. Y sí, estamos muy bien aquí oyéndole. Saludos a su familia y esperamos que Dios le bendiga, le cuide y le guarde. Gratísima, don Jacobo. Y entonces, adelante, Queretín. Eso sí, sí. Sí, Jacobo, adelante, siga. Esperamos pues que Dios nos licencie los mociertos para estar un poco más en las conferencias los otros domingos, así que gratísima, venerable maestro. Pues aquí estamos siempre buscando la forma de aprender más cuando nos reunimos en esta sala, ya que hoy sabemos que tenemos cuerpo físico y tenemos la oportunidad de comunicarnos, pero hay que aplicar eso que dijimos, saber que estamos en un pantano y el lugar seco. Podemos ir al pantano o podemos ir a tierra firmes, sabiendo de que en todo mocierto y en todo instante estamos al lado del pantano o al lado de tierra firme o al lado de la gasolina y al lado del juego. Somos nos los que menestemos estar en el centro, saber que lo que vamos a iniciar puede ser bueno o puede ser malo, pero siempre sabiendo de que cuando caminamos con firmeza tendremos la ley del equilibrio que se encuentra en nuestros riñones, ahí donde están los registros acásicos de la naturaleza. Gratísima, Jacobo, y adelante, Queretín. Claro que sí, un gran saludo hasta el país de alturas. Adelante, don Salvador, desde el Estado de México, Toluca. Gratísima maestra Queretín. Quisiera preguntarle a gratísimo maestro Gabogondo sobre los arcos eléctricos que se forman en el Triángulo de las Bermudas. Ese arco eléctrico conecta a la esfera Gea con otros lugares, como usted dijo, según esté dirigido hacia Venus, hacia Alcione, hacia la Andrómeda, la galaxia, hacia la constelación de Orión, en fin. Entonces quiere decir, maestro, que, por ejemplo, en el caso de Alcione, también debe tener su arco eléctrico o su campo, bueno, su campo de energía manásica que lo conecta con otros soles o con otras constelaciones o con otras galaxias. Si eso es así, quiere decir que, por ejemplo, el arco eléctrico de las Bermudas tiene una secuencia de conexiones hasta el infinito, hasta llegar al absoluto. Es decir, que todos los planetas, todas las galaxias, todos los soles como Alcione, que pertenece al sol central de las Pléyades, Sirio, el sol central de la galaxia, todos esos astros tienen su campo eléctrico interconectado entre ellos. Y ese campo eléctrico, ese arco eléctrico interconectado entre ellos se va corriendo hasta el absoluto. Esa es la pregunta, maestro Gabogondo. Oiga, don Salvador, en realidad esa pregunta tiene como 20 preguntas, todas están relacionadas, pero como ya el tiempo se ha concluido, ¿qué le parece a su merced? Yo le propongo que el próximo domingo, Dios mediante,
empezaremos la conferencia que se llamará los arcos eléctricos, porque no es solamente un arco, son miles de arcos que tienen cuerpo. En este caso, también nuestros cuerpos. Y su merced, ahora mismo, si miramos, y esto lo saben los que estudiaron ingeniería eléctrica, los que conocen de sistemas, que hay unos conductos energéticos que son los que licencian que su merced y nos conectemos desde cualquier lugar de la esfera donde se encuentre, usando esos conductos energéticos, usando esas líneas, fue que crearon estos aparatos, los cuales hoy podemos oírnos y vernos a la distancia, porque no somos energía y desde cualquier lugar de la esfera o del cosmos nos conectamos. Así es que, si a su merced le parece bien, que el próximo domingo esta será la conferencia y los invitamos, si su merced está de acuerdo y si la altargada de la sala está de acuerdo, eso será el tema del próximo domingo, no porque yo tenga que prepararlo, porque todos sabemos que en la doctrina no se preparan temas, pero el tiempo ya se ha concluido y esperamos pues que me haga entender, porque ya son las 9:40 aquí en Colombia. ¿Qué dice don Salvador? Gratísimo maestro Gabogondo, agradezco la atención para con nosotros y sí se me hace claro y preciso, maestro, que sea el próximo, la próxima clase, y pues agradecemos su verbo, maestro. A su merced por sus inquietudes, por sus importantes preguntas, que sean de gran provecho para su merced y para todos nos. Damos las gratísimas. Y ya para pedirle a Queretín, quien va a hacer la oracel, le queremos decir, todos nos hemos ido a algunos laboratorios o algunos lugares de investigación, los que estuvieron de pronto en las universidades, y que en esas universidades habían laboratorios de investigación, había muchos cables. Cada uno de nosotros tiene miles de cables y esos cables son energéticos. Por eso se ha hablado de las líneas búdicas, de las líneas mahágmicas, de las líneas dragónicas, de las líneas bélicas, porque son líneas de conexión hacia otros seres y hacia otros lugares del cosmos. Gratísimas y bueno, Queretín, entonces estamos a su disposición, lo que su merced nos diga para concluir la plática o la conferencia de este día. Adelante. Listo, venerable maestro Gabogondo, dándole las gratitudes por el tiempo y el conocimiento ofrendado en este hoy, dándole gratísimas también a todos los presentes, invitándoles a las diversas labores realizadas en esta plataforma. Les enviamos un gran saludo desde México, La Fuente Solar Jaranday. Voy a pedir a Soltlaivia un reporte para algunas palabras que desee dirigirle al venerable maestro Gabogondo, y enseguida pido a el hermanito Jacobo Borjas la oración. Entonces, adelante, venerable Soltlaivia. Buen día, buen dinero, buena salud, Mahatma Queretín, y buen día al maestro Gabogondo y todas las criaturas de esta sala. Un saludo muy cordial a la Mahatma Piadajubra. Gratísimas por esta gran conferencia, maestro Gabogondo. Siempre se aprende con esas enseñanzas suyas
y de verdad que es muy enriquecedor para nuestros seres, nuestras almas. Gratísimas. Gratísimas, venerable dragón, venerable maestra y venerable Mahatma, por su atencel, por el reporte, por estar atenta a las distintas plataformas por donde damos estas conferencias, que es para bien de todos nos. Damos gratísimas, esperando que en este día lunes, en el orden de Dios, que es el día en que estamos a las 4 de la tarde, los que puedan, pues, por la plataforma de las fuentes de la costa atlántica, estaremos Nueva Inti, explicando otras cosas más, ya que somos sus servidores y de lo que nos pidan, de eso hablaremos. Y ya como don Salvador nos ha pedido de los arcos eléctricos, y Queretín lo vea bien, de eso hablaremos. Si no hay otro tema adelante, de eso hablaremos. Así es que Queretín nos confirma o nos afirma si es así. Adelante. Sea así. Los arcos eléctricos para la siguiente semana. Y por ahí tenemos también otros temas que han surgido de conferencias anteriores, como son las 48 leyes que rigen esta esfera, ¿verdad, don Salvador? Oiga, y él hizo la pregunta de los arcos eléctricos y se conectó. De los arcos eléctricos, no, del Triángulo de las Bermudas. La venerable Revescama de Acapulco nos envía un mensaje enviándole saludos a todos los presentes y a vuestra merced, y bueno, pidiendo licencia, que no pudo conectarse, que estará oyendo la grabación, tuvo alguna dificultad, pero que esperará la grabación para que lo oiga Alvarado. Sí, adelante, don Salvador. Maestro, gratísimo, nada más un comentario breve. Ahorita que usted comentó igual de los arcos, no sé si hay alguna relación de los arcos con la energía toroidal y bueno, luego también con el magnetismo, porque pues ya sale del campo eléctrico y entonces ya como que subimos un nivel, ya no a la onda sinusoidal, sino a la onda longitudinal. No sé si haya relación entre los arcos, la fuerza toroidal y ya la onda, ya no la sinusoidal, sino la longitudinal. Entonces, bueno, con eso podría yo completar la pregunta, si usted lo considera gratísimo. Y bueno, ahí, Salvador, como usted dijo, para el próximo fin de semana, pues estaremos pendientes y atentos de su gran verbo, maestro. Bueno, gratísimas a Dios que Él nos da la oportunidad, y no son enseñanzas nuestras, porque sin este conocimiento no somos nada. Somos lo que somos, o tenemos la salud, o tenemos lo que tenemos. Gratísimas a que los maestros nos han dado esta oportunidad de estar en este pueblo y de conocer muchas cosas que ya las habíamos dejado, que nos habíamos desconectado. Entonces, comprobamos física inti lo que es esta doctrina y lo que podemos cada uno de nosotros alcanzar. O sea que, como hemos dicho, nos hablamos de lo que hemos vivido. Gratísimas, y entonces, Queretín, nos oiremos el próximo domingo, Dios mediante. Claro que sí, que el dador de la vida licencie la oportunidad de oírnos Nueva Inti el próximo domingo. Así que dando gratitud a todos los seres, saludando a los seres que recién han estado, a la maestra, venerable maestra Quepet y a Víctor de Morelli. Adelante, Jacobo Borjas, con la oración. Buen día, buen dinero y excelente salud a todos los seres que en este concierto se encuentran en esta sala virtual.
Damos gratísimas a Dios por permitirnos el cierto de poder cada día aprender algo bueno, algo nuevo y algo gratificante y algo que nos hará crecer espiritualmente. Gratísimas a Dios y